Ya quedó. Pues bueno, el día de hoy lo que tengo planeado es hacer ejercicios de IFO, porque ya acabamos prácticamente todo el temario de que teníamos que ver para mecánica. Eh, entonces, lo primero que quiero ver con ustedes es justamente un problema de gravitación, que es lo que a mí más me costaba en mecánica en particular. Entonces, este ejercicio es muy bonito, bueno, este problema en particular, porque como que cubre todos los temas que es necesario ver en gravitación. Es de la Olimpiada de Salamanca en España de 2005, que ahí fue la IFO ese año. Y pues bueno, básicamente trata de que les fue mal un lanzamiento de un satélite y que hay que calcular varias cosillas de su órbita y cómo poder repararla y demás. Pero bueno, básicamente lo que dice es que las maniobras más frecuentes hechas pues básicamente por toda la industria espacial, es hacer variaciones de velocidad en la dirección del vuelo. Y básicamente esto lo que va a hacer es, pues va a cambiar el tipo de órbita que tenemos en particular para ese satélite. Por ejemplo, se puede cambiar de ser una órbita circular a ser una órbita elíptica, o por ejemplo, ser una órbita transitoria para pasar a otra en particular que se quiera, por ejemplo, de telescopios, satélites, lo que ustedes prefieran, ¿no? Entonces, básicamente tenemos eso. Y lo que vamos a considerar, por lo menos en la primera parte del problema, va a ser un satélite geosíncrono. Geosíncrono es básicamente que tiene el periodo de rotación que tiene la Tierra, es decir, de 24 horas. Entonces, vamos a considerar un satélite geosíncrono de masa M que se pone en el Ecuador, ¿no? Entonces, eh, en una órbita circular que tiene radio R0. ¿Saben por qué se pone en el Ecuador específicamente? No, esa es una buena pregunta. O sea, no es pregunta del examen como tal, pero es una pregunta conceptual que es importante. Ah, no, no te preocupes, Jesús. Ay, a ver si puedo hacer esto. A ver, soy muy malo dibujando, perdónenme. Ay, más o menos. Pues bueno, si mal no recuerdo, este ángulo es de 23 grados 27 minutos. Si no mal recuerdo de mis clases de geografía de la secundaria. Ahí está, sí, esto acá. Esto pues va a ser lo mismo, 23 grados 27 minutos. Básicamente esa es la Tierra. Tiene una inclinación con respecto al eje, digamos, normal, de 23 grados 27 minutos. Y cada círculo, estos como los, este, meridianos no, los paralelos importantes, o sea, el Ecuador, el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio y los círculos polares también tienen su propia inclinación, según, bueno, su propia latitud, basado en esto. Por ejemplo, los trópicos también tienen inclinación de 23 grados 27 minutos y los círculos polares, según recuerdo, es de 66 grados 33 minutos. Pero bueno, eso no es importante, nada más era como una nota cultural de geografía. El punto es que nosotros tenemos órbitas alrededor del Ecuador, básicamente para que la fuerza gravitacional y fuerza centrípeta, que es generada por lo de la rotación, vayan en el mismo sentido. Miren, bueno, en general siempre pueden ir en el mismo sentido, pero básicamente es para que tenga su máximo en ese sentido. Por ejemplo, aquí lo que vamos a tener es que aquí va a estar la fuerza gravitacional y bueno, la fuerza centrípeta va a estar en la misma dirección. Nada más para claridad, lo que voy a dibujar es la centrífuga. O sea, es una fuerza ficticia, pero nada más para que se vea como que se contrastan, por así decirlo. Vamos a poner la fuerza ficticia allí. Realmente tendríamos que ponerla aquí, pero es como nada más para fines didácticos. La fuerza centrífuga, perdón, de esta manera va a tener como que la misma dirección que la fuerza gravitacional, porque si nosotros pusiéramos el satélite en una órbita que no sea ecuatorial, bueno, sí, ecuatorial, por ejemplo aquí, pongamos aquí, ¿no? En el trópico ¿qué les gusta? En el trópico de Cáncer, que es el que está aquí en el polo, bueno, en el hemisferio norte.
Entonces lo ponemos en el trópico de Cáncer. Si se dan cuenta, la fuerza gravitacional iría para acá. Bueno, la voy a poner en verde porque la puse en verde la otra vez. La fuerza gravitacional iría para acá, mientras que la fuerza centrífuga, de nuevo, usando ese término, aunque esté un poco extraño, iría así, porque justamente va a estar rotando alrededor del eje de la Tierra, bueno, sí, del eje de la Tierra. Entonces, iría hacia acá. Entonces no van a tener la misma dirección la fuerza gravitacional que la fuerza centrípeta, o aquí que lo que estoy dibujando, la fuerza centrífuga. Entonces, justamente en ese sentido es el que se hace que esté rotando alrededor del ecuador. Pero nada más era como una nota al pie. Tomen en consideración, por ejemplo, que nosotros pusiéramos el satélite en el polo, entonces ahí tal cual ya no se puede hacer ninguna forma, no hay forma humana posible de hacer que el satélite se quede allí, siempre va a estar cayendo. Entonces nada más era como una notilla por ahí. Pero va, lo primero que nos van a pedir es calcular el valor numérico de R0, es decir, el radio de la órbita. Es decir, aquí tenemos nuestro satélite, aquí tenemos nuestra órbita, digamos que es esto. Perdonen por los dibujitos. Tenemos ahí nuestra órbita y tenemos aquí nuestro R0, que es básicamente el radio de la órbita. No lo confundan con el radio de la Tierra, o sea, es el radio de la órbita. Es decir, siempre va a haber una H como que va a distanciar el radio de la órbita con respecto al radio de la Tierra. Entonces nada más es eso. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Déjenme ponerlos aquí en esta parte. Creo que ese es uno de los más fáciles. O sea, realmente no tiene mucha ciencia. O bueno, sí tiene mucha ciencia, pero me refiero eh, que no está tan complicado. ¿Se les ocurre? ¿Por Kepler? Podría servir, ¿eh? De hecho, sí es por Kepler, ahorita que lo pienso. O sea, realmente sí son equivalentes las dos formas, o sea, la forma que ya tenía y por Kepler. Pero, por ejemplo, ¿cómo se deduce Kepler? O sea, lo hicimos en la sesión desde hace ya, pero más o menos quería ver ese método, para que no se tengan que memorizar las ecuaciones. Reequilibrio de fuerzas, sí, justamente, Jesús. Mira, pues justamente lo que vamos a tener es la fuerza gravitacional. Esa no tiene mucho chiste, nada más es eso. Y la fuerza, ¿o qué deducción? Sí, justamente esa. Nada más que estamos suponiendo que como es una órbita circular, es un poco más sencillo de hacer el equilibrio de fuerzas, porque si fuera una cónica en general, sería todas las cosas que hicimos la otra vez para poder encontrar justamente la relación entre el radio y el ángulo, ¿no? No sé si se acuerdan. Espero que sí, pero justamente habría que hacer todo eso. Pero afortunadamente nos están diciendo que es una órbita circular, entonces podemos hacer un equilibrio de fuerzas más sencillo. Y bueno, pues justamente como decías, tenemos por un lado la fuerza gravitacional, y tenemos por el otro la fuerza centrípeta. Ahora, si les decía esa puntualización entre centrípeta y centrífuga, por esto, miren. La fuerza centrífuga en realidad no existe. O sea, decir fuerza centrífuga, o sea, es válido porque es una cosa que se llama fuerza ficticia. No sé si ya lo habían visto, pero la fuerza centrífuga en realidad no existe. Es ficticia justamente para hacer que las leyes de Newton se cumplan en sistemas no inerciales. Sistemas no inerciales son básicamente los sistemas de referencia en donde se acelera. Entonces, esas fuerzas, hay tres. Realmente no sé si tengo una fuerza, un nombre, la fuerza está como, por ejemplo, si ustedes van en un camión, ahí ustedes, si se lo saben, me tendrán que ilustrar. Pero cuando ustedes van en un camión y el camión se está moviendo y después el camión empieza a acelerar y ustedes sienten que se van para atrás. En realidad no están acelerando, simplemente su sistema de referencia, su marco, el camión, es el que está acelerando. Aunque ustedes efectivamente sientan un jalón hacia atrás, realmente ninguna fuerza es la que les está afectando. Entonces, en ese sentido es la primera de las fuerzas no inerciales, por así decirlo.
Realmente les digo que no sé si tengan nombre, pero las otras dos sí que tienen nombre. La otra es fuerza de Coriolis, que es básicamente si ustedes están en una cosa que está rotando, digamos así, si ustedes se desplazan, por ejemplo, están en el borde de este disquito y se desplazan con una velocidad v hacia el centro, bueno, hacia el eje, van a sentir una fuerza que va a estar jalando. En ese sentido, esta fuerza se produce básicamente porque están cambiando de disco de velocidad, por así decirlo. O sea, aquí van a tener una velocidad que va a estar dada, por ejemplo, si este fuera el radio R0, va a estar dada por omega R0. Pero, por ejemplo, si ustedes están inicialmente aquí, están a otra velocidad, o sea, una velocidad tangencial, que va a ser omega, por ejemplo, si este tiene un radio R1, omega R1. Entonces, en ese sentido, ustedes están cambiando su velocidad. Por eso es que sienten esa aceleración, aunque realmente de nuevo les digo que no están acelerando. Y la última es esta de fuerza centrífuga. En su marco de referencia en rotación sienten que los están jalando. Por ejemplo, si ustedes van en una carretera circular y van en su coche y sienten como que algo los está jalando radialmente hacia afuera, ¿no? Pero en realidad les digo que no existe esa fuerza, por eso es ficticia. La que sí existe es la fuerza centrípeta, y la fuerza centrípeta es la que va en la misma dirección de la fuerza gravitacional. Es decir, estamos igualando las dos fuerzas, gravitacional y centrípeta, no porque se estén cancelando entre sí, sino porque la fuerza centrípeta es la fuerza gravitacional, es la fuerza que los hace mantenerse en esta órbita circular. Entonces esa es como la razón conceptual que estemos haciendo esto, ¿no? Esto es la centrípeta. Entonces ya tenemos esta ecuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, conocemos todo menos el radio de la órbita, que es evidentemente lo que necesitamos calcular, y en la velocidad eh, de la órbita. Entonces tenemos dos incógnitas. ¿Qué otra incógnita, qué otra ecuación, perdón, podemos usar para poder determinar el radio de la órbita? Les dejo el problema de nuevo. Les subrayo los datos importantes. Am, esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto, y creo que ya es todo, esos son todos los datos. Bien, ya está. ¿Cómo podemos determinar? ¿Qué otra ecuación podemos determinar de esto? Si no lo ven, para no perder mucho tiempo, porque hay que hacer un buen de cosas hoy. Ahí está la clave, que la órbita es geosíncrona. Si recuerdan lo que les dije de que es una órbita geosíncrona, es aquella que tiene el periodo igual al periodo de rotación de la Tierra. O sea, digamos que su periodo de rotación es de 24 horas. Y ya lo multiplican por lo que sea para los que les queden segundos, ¿no? Para lo que les queden SI. Pero justamente eso va a implicar que la velocidad del cohete, pues es 2 pi r cero entre t. Justamente porque su periodo de rotación es t y recorre una distancia que es justamente 2 pi r cero, que es simplemente el perímetro de la circunferencia. Entonces ya con estas dos ecuaciones, me faltó aquí un cero. Ya con estas dos ecuaciones, ustedes lo sustituyen aquí y ya pueden obtener cuánto vale r cero. ¿Sí? Y ya después de cuentitas, nada más les voy a poner cuánto vale r cero. No, otra cosa, creo que no estamos considerando una cosa, espérenme. Perdón. No podemos dejarlo, si ustedes se dan cuenta, no podemos dejarlo en términos de la masa de la Tierra, creo que es de todo lo que. Sí, no podemos dejarlo en términos de la masa de la Tierra, que es lo que tenemos aquí. Chéquense, o sea, cancelamos esta masa
no hay problema, pero quedaría en términos de la masa de la Tierra. Y no lo podemos dejar en términos de eso porque los datos que nos dan no es la masa de la Tierra, sino la gravedad en la superficie terrestre. Entonces, nada más como notilla, por allí, si algún día lo ocupan, este, recuerden que la aceleración gravitacional, ya lo habíamos determinado, es la g, que la constante gravitacional por la masa de la Tierra, digamos mt, entre el radio de la Tierra, al cuadrado. Y esta es la aceleración gravitacional. Entonces, ahora sí, estas son las dos ecuaciones que ocupábamos. Se me olvidó decirles esta. Ahora sí, sustituyendo estas cosas aquí, o sea, esta ecuación uno para que ustedes sustituyan la masa de la Tierra y esta ecuación 2 para que ustedes sustituyan la velocidad inicial. Ahora sí les puedo decir que les va a quedar que el radio R0 va a ser g o el radio de la Tierra al cuadrado por el periodo de rotación al cuadrado entre 4pi al cuadrado. Y esto a lo un tercio. Y si se dan cuenta que es justo lo que estaba diciendo Jesús. O sea, esto es la tercera ley de Kepler. Sí. Esta es la tercera ley de Kepler. O sea, justamente pudimos habernos ahorrado mucho tiempo en ese sentido, que es algo que me gustó que vieran. Pero justamente hubiéramos tenido el mismo problema de la masa de la Tierra, pero se resuelve sencillo. O sea, podrían haberse saltado todo esto si hubieran visto esta cosa de la tercera ley de Kepler, que es algo que evidentemente yo no vi. Pero va. Entonces ya les quedó cuál es el radio de la Tierra. El radio de la Tierra, el radio de la órbita, perdón. ¿Qué más nos piden? Nos piden la velocidad v0 en términos de g, rt y r0. Pues bueno, eso ya lo hicimos, ¿no? Es esto. O sea, realmente no va a tener mucho chiste. Entonces ya quedó. Y obtener las expresiones del momento angular, la energía mecánica como funciones de v0, mg y rt. Eso también está un poquillo trivial, entonces lo vamos a saltar. Yo que sí, viene lo bueno. Esto es como lo que quería llegar, porque esa es la parte que sí tiene como bastante este contenido como para poder analizar. Pues bueno, está en la órbita que acabamos de parametrizar, o sea, en la órbita de radio R0 a la velocidad V0 en el ecuador. O sea, estamos justamente en esa órbita. Y lo que sucede es que por un error en el satélite se le da un impulso instantáneo en dirección radial hacia la Tierra. Y además este impulso pues va a ser de delta V, ahí, como ahí dice. Este, y ese impulso se va a caracterizar por este parámetro beta. Beta igual a delta V entre V0. ¿Va? Y bueno, esto es lo mismo que les estaba diciendo, que es un impulso instantáneo, no hay problema en ese sentido. Y ahora sí, determine los parámetros de la nueva órbita, es decir, el semilado recto y la excentricidad en términos de R0 y beta. Y la parte bonita de este problema es que nos están diciendo, bueno, si ustedes ven aquí tenemos una nota al pie, ¿no? Que es, vea la pista. Entonces eso es una parte muy bonita que no siempre van a tener. Entonces es algo que eh, tienen que tomar en consideración. O sea, si la tienen, que bueno, pero sí sería bueno que ustedes intentaran resolver esto sin la pista, o que ustedes estén preparados mentalmente para no tener pistas, pero si nos las dan, pues ahí está, ¿no? Que básicamente dice que bajo la acción de fuerzas centrales, obedeciendo la ley del cuadrado inverso, es decir, que la fuerza sea proporcional a 1 entre r cuadrado, las cuerpos siguen cónicas, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Elipses, parábolas y hipérbolas. Cuando la masa del objeto que está girando alrededor digamos, del Sol es mucho menor que la masa del Sol, que es una suposición que no es descabellada, que es justamente la que hicimos para demostrar nuestras ecuaciones, y tomando como origen a uno de los focos de la órbita, que en particular por la segunda ley de Kepler va a ser el Sol, la ecuación polar es esta, ¿no? O sea, la ecuación de la órbita en coordenadas polares es esa, que de nuevo es algo que ya obtuvimos, no sé si se acuerdan. Nosotros justamente obtuvimos o demostramos esta ecuación. No sé si se acuerdan, lo hicimos hace como 2 semanas.
pero justamente habíamos demostrado esa ecuación. Nada más que aquí le están llamando a esta cantidad semilado recto, y bueno, la excentricidad nosotros también la llamamos excentricidad. Entonces, a esa parte de, digamos, a esa ecuación, a esa parte de, ¿aún no suben esa clase? No, se me ha olvidado subirlas. Bueno, pasárselas al profe Eleazar, perdónenme. Pero sí, entonces justamente habíamos demostrado esta ecuación. Les prometo que esta vez sí, o sea, les mando las videos hoy para que los suban pronto y les subo las notas. O sea, eso sí, acabando la clase les subo las notas. Este, no, bueno, hayamos obtenido esta ecuación. A esa cantidad de L cuadrado entre G por M al cuadrado le están llamando semilado recto. Y la excentricidad es justamente lo que ya habíamos obtenido, ¿no? Entonces, pues simplemente es como lo que ya habíamos hecho desde la vez pasada. Entonces nos está diciendo que obtengamos justamente el semilado recto y la excentricidad de epsilon en términos de R0 y de beta. ¿Va? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Se os ocurre? Si quieren les dejo la ecuación que teníamos acá. Realmente no es complicado, o sea, les prometo que no es complicado. Si se sienten bien o si ocupan algo, díganme, ¿eh? O sea, lo siento un poco callados. O igual si no me están siguiendo, también díganme. Pero bueno, este, podemos calcular momento angular cuando fue el impulso. Pues sí, justamente eso es lo que hay que hacer. Sí, mira, ay, muchas gracias. Sí, me sentía solillo. Entonces, 2A. No, sí, estás perfectamente bien. Ay, no sé por qué hago cosas tan feas y aquí tengo mis cosas, estas herramientas de dibujo. Ahí está. Aquí está nuestro radio este. Esto estaba moviéndose con velocidad v0 y ahora va a tener un impulso delta v, ¿no? ¿Cuál es el momento angular? Yo digo, muchas gracias. Pues va. ¿Cuál es el momento angular de esta particulita, bueno, del satélite? Este satélite tiene más años. Si quieren, les ayudamos. O sea, si ustedes se acuerdan, el momento angular se definía como el momento, perdón, el momento lineal, cruz el vector posición. Pero pues esto es justamente L. Bueno, todavía no vamos a hacer esto. Ajá, justamente. Pero es incluso más fácil, porque mira, si te das cuenta, esta delta V es paralela, bueno, antiparalela, pero pues es básicamente lo mismo. El chiste es que el radiovector y delta V van en la misma dirección. Entonces, cuando hagamos el producto cruz, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquillo más explícito. Esto va a ser V0 más delta V cruz R. Y por linealidad del producto cruz, esto va a ser más lo que tenemos allí. O sea, básicamente estamos abriendo la suma. Pero esto se nos va a ir a cero justamente porque delta V y R son antiparalelos.
Entonces nos va a quedar eso. Pero eso qué va a implicar que L en norma va a ser igual a la norma de MV0 plus R0. No, R, perdón. Y esto va a ser M por la norma de V0. Ya no le voy a poner las barritas de norma, nada más le voy a quitar el gorrito. Le sugeriría eso, o sea, lo estoy poniendo así más o menos para que se vea claro, pero no sé si sea más claro para ustedes. Para mí hubiera sido más claro. Pero en exámenes, o bueno, en física en general, usualmente un vector se denota como por el gorrito y, y la norma del vector es sin el gorrito. En matemáticas no es así, o sea, el vector es, de hecho, sí es sin el gorrito. O sea, en matemáticas el vector es un gorrito, es sin gorrito, perdón, y la norma se marca así. Por eso es que se los pongo así. Pero lo voy a poner así como sin el gorrito para que se vea un poco menos viciado. Entonces va a ser la norma de V0 por la norma de R por el seno del ángulo que lo separa. Pero justamente como estaba en una órbita circular, pues el ángulo que separa V0, que es una velocidad tangencial, de R, pues es 90 grados o de pi medios radianes. Entonces, esto es MV0R. ¿Va? Entonces, justamente el semilado recto se definía como L entre G, M cuadrado, M, y creo que esto iba a ir al cuadrado, ¿no? Eh, y también era el cuadrado, perdón. Ahí está. Entonces, pues justamente esto va a ser MV0, R0, me faltó aquí un cero, 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 y aquí también un cero. Entonces esto va a ser esto al cuadrado entre G, M, M al cuadrado. Se nos va a ir este M al cuadrado con esta masa. Nos va a quedar V0 al cuadrado, R0 al cuadrado, entre G por M. Y aquí es donde podemos utilizar las ecuaciones que ya hemos obtenido acá. Chances si hubiera sido buena idea obtener V0. No, 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 de hecho está más sencillo. Porque chéquense, de esta ecuación, de esta de aquí, lo voy a poner en azul. Más bien acá, para que se entienda. Sabíamos que G por la masa de la Tierra entre R0 al cuadrado va a ser igual a velocidad cero al cuadrado entre R0. Pero esto justamente implica que velocidad cero al cuadrado R0. No, sí hubiera sido buena idea obtenerlo. Sí, en lugar de dejarles como de, pues eso ya quedó. Si esto sí se ocupa en el siguiente. Sí. Pues bueno, V0 va a ser 2 pi R0 entre el periodo, pero habíamos quedado que el radio se caracterizaba por esto de aquí. Entonces, me parece que V0 va a ser el radio de la Tierra, raíz cuadrada, gen entre R0. Ahí está. Creo que es eso. Sí, me parece que sí. Ya si dan las cuentas después, pues ya va a quedar. Este, y con esto, pues L0 va a ser justamente MV0R0. Y esto va a ser M. Perdón. Sí. Esto va a ser M por E, me parece, por radio de la Tierra al cuadrado entre V0. Sí, ya, si quieren ustedes pueden ver estas ecuaciones. O sea, realmente no es tan complicado. O sea, nada más, esto sí se puede obtener. Ese sí lo obtuvimos. Esto simplemente ya habíamos obtenido que esto es la velocidad cero. Ustedes despejan de aquí la t para que les quede todo en términos de R0 y demás constantes que les da el problema para poder obtener esto de aquí. Y luego nada más sustituyen esto de aquí y esto de aquí en esta expresión de aquí. Y ya quedó, o sea, es pura cuenta. Realmente no es tan pesado. Pero bueno, entonces una vez que ya hicimos las cuentas, entre comillas,
Esto les va a quedar v0 cuadrado, r0 cuadrado. Ajá, ya quedó. Entonces, esto les va a quedar g rt al cuadrado entre v0 al cuadrado, me parece. Corríjanme si me equivoco. O sea, sustituyendo esta ecuación de aquí, acá, y sustituyendo. No, v0 sí la queremos que se quede así. Y sustituyendo la masa de la Tierra, que es la que teníamos acá, acá. Entonces, haciendo la cuenta, creo que queda eso. Y pues justamente esto que es. ¿Esto que es? Ah, pues esto es R0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ah, ok. Creeré que sí. Si hay algo que no les convence, díganme, ¿eh? O sea, realmente esto de que sea R0 nada más sale de aquí. O sea, GMT entre RT al cuadrado es igual a V0 al cuadrado entre R0. Y ya, o sea, nada más es cuestión de sustituir aquí. Y ya quedó. O sea, esto les va a quedar. Perdón, esto no es RT. Estoy revolviendo con los índices. Esto es R0. R0 al cuadrado. Entonces les va a quedar G por R0 al cuadrado entre R0 al cuadrado es igual a V0 al cuadrado entre R0. Y pues ya, con eso ya queda. O sea, más o menos claro. Si no hacemos otro paso intermedio. O sea, G R0 al cuadrado entre V0, pasando el V0 del otro lado y pasando el R0 al cuadrado al otro lado, les va a quedar R0 al cuadrado entre R0, que esto es R0. Digamos, esto es como el proceso mental de por qué esto es R0. Y es el semilado recto, entonces nada más es eso. Y pues bueno, eso sería el semilado recto. Y pues la excentricidad es cuestión de hacer de nuevo cuentitas. Este, ¿hacemos las cuentitas o nos las saltamos? No, creo que sí sería bueno hacer cuentitas, porque aquí va a haber una cosa con el beta. Entonces vamos a hacer cuentitas. Pues bueno, la energía mecánica, pues justamente va a ser un medio de M. Voy a cambiar al negro. La energía mecánica va a ser un medio por M, V0 al cuadrado, más delta V al cuadrado. Estamos calculando la energía mecánica porque los necesitamos para este término de aquí. Ya tenemos cuánto vale el momento, lo demás son constantes, entonces nada más tenemos que calcular eso en específico. Entonces la energía mecánica vale eso, pero también hay que restarle la energía potencial gravitacional. Recuerden que esto es la energía cinética y esto es la energía potencial. Bueno, con todo y el menos. Sí, porque sí, ahí está. Esto va a ser la energía potencial. Y la energía potencial, recuerden, por la fuerza gravitacional, pues es simplemente lo mismo, pero en lugar de que está al cuadrado, está lineal. Entonces, esa es la energía mecánica del sistema. Y si ustedes se dan cuenta, esto es un medio de m por delta v al cuadrado, más la energía que se tenía inicialmente. Dense cuenta que esto, lo voy a poner de moradito. Esto
es la energía inicial que se tenía. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ya. Y esto, no sé si ya lo vieron, bueno, en algún momento de sus vidas, pero ¿están de acuerdo que la energía potencial al final sí estamos haciendo el 1. Sí, sí, me acabo de dar cuenta que sí necesitábamos hacer el 1.3, lo estamos haciendo al mismo tiempo. Sí, es muy lamentable. Este, pero va, la energía, no sé si ya estén como de acuerdo que la energía potencial, bueno, la energía mecánica total en una órbita, en un sistema gravitacional, es esto. No sé si ya lo habían visto en algún momento de sus vidas. Bueno, la verdad no sé si el silencio es como sin el 2. Va, no te preocupes, lo vamos a hacer. Va, va, va. Si quieren lo hago como muy paso a paso para que, no sé, siento que los estoy perdiendo mucho. Entonces, lo vamos a hacer paso a paso. Esto es más un medio de mv0 al cuadrado menos g. En realidad, pues ya este paso ya no nos fue muy útil, porque vamos a reescribir lo que teníamos a la izquierda. Entonces, pues, realmente fue como bastante inútil, de hecho. Esto es un medio de m delta v al cuadrado más un medio de mv0 al cuadrado. De nuevo, como no nos dan la masa de la Tierra, la reescribimos, que esto es grt al cuadrado por la masa del planetita entre r0. Y de nuevo, notando esto de aquí, esto es algo importante. De nuevo, sale del 1.3 que me quería saltar, pero al final no nos tuvimos que haber saltado. Perdón. Este, Esto va a ser un medio de la masa por el cambio de velocidad al cuadrado más un medio de mv0 al cuadrado menos. Y si ustedes se dan cuenta, si nosotros pasamos el R0 para acá, no lo voy a pintar para que no quede manchado. Pero si nosotros pasamos el R0 dividiendo y el V0 para acá, entonces nos va a quedar que V0 al cuadrado es G por R0 al cuadrado entre R0. ¿Ok? Entonces, este término de aquí es en realidad V0 al cuadrado. ¿Va? Entonces, nos va a quedar menos V0 al cuadrado por la masa. Y esto pues simplemente es un medio de M delta V al cuadrado menos un medio de mv0 al cuadrado. Y ya, eso es a lo que queríamos llegar. En realidad lo que quería decirles es, esto es un medio de m por delta v al cuadrado menos g m entre 2r0, ¿no? Y luego lo que yo quería hacer era justamente sustituir esto aquí. O sea, esto básicamente con ley del borrador. O sea, esto ya no es muy importante porque realmente no, creo que no era como de dominio público. Eso es muy importante, o sea, la órbita no solo de cosas circulares, bueno, en este caso porque es R0, pero no solo de órbitas circulares, sino de cualquier tipo de cónica, es una expresión de este estilo es que la que nos marca la energía mecánica total. Entonces sí sería bueno como que la viéramos en algún momento. Qué bueno que lo vimos ahorita. Pero les quería decir justamente eso. Entonces, como esta es la energía potencial gravitacional, gravitacional no, la energía potencial, tampoco potencial, la energía mecánica, perdón, la energía mecánica total del sistema, recordando que G por M es simplemente G por RT al cuadrado, sustituimos esta R0 aquí
y ya nos quedaba directamente esta cosa de acá. O sea, nos habíamos saltado nada más como 4 líneas de tal h. Entonces realmente no era gran cosa. Pero bueno, justamente ya tenemos esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces, como lo que nos están diciendo es que lo queremos expresar en términos de beta, no tanto de delta V, pues vamos a expresarlo en términos de beta. Esto lo voy a poner en verde. Esto va a ser un medio de m por v0 al cuadrado y todo esto multiplicado todo por delta v al cuadrado, v0 al cuadrado menos 1, ¿no? Y eso simplemente es un medio de mv0 al cuadrado por beta al cuadrado menos 1. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? Si tienen dudas, díganme. Todo bien, maravilloso. Si tienen dudas, aunque sea del inciso 1A, díganme, ¿eh? O sea, realmente no tengan pena en ese sentido. Este, ya. Y pues bueno, ya es nada más cuestión de sustituir. De esa expresión sí me acuerdo porque es de la que hayamos obtenido. Si ustedes recuerdan, la excentricidad al cuadrado es 1 más 2 veces la energía L0 al cuadrado. Sí lo teníamos como L0, ¿no? O como L. Sí, L0 al cuadrado. Ah, y estoy poniendo L0, entonces mejor sí sería bueno tenerlo completo. La excentricidad es 1 más 2 veces la energía por L al cuadrado entre G al cuadrado, masa de la Tierra al cuadrado, la masa del satélite al cubo. Si no se acuerdan de esa expresión, pues nos la están poniendo directamente aquí. Nada más que sí sería bueno que se acordaran porque a lo mejor no se las pueden no ponérselas. Entonces, es una cuestión allí importante anotar. Pero pues justamente esto es el S al cuadrado. O sea, el momento después del impulso S delta V y el momento antes de eso, hablando de momento como la cantidad física, no momento como temporal. El momento en esas dos situaciones es el mismo, justamente por lo que hicimos acá. Acá. Que como el cambio de velocidad, bueno, sí, este impulso estuvo en la misma dirección que el radiovector, entonces en realidad no está alterando en ningún sentido el momento. Por eso es que estoy poniendo LCR al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 más 2, y aquí sí vamos a empezar a hacer la sustituidera. Beta al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es LCR al cuadrado? Ah, es lo que tenemos acá. MGRT entre V0. Y esto al cuadrado, ¿no? Entonces va a quedar M cuadrado, G cuadrado, entre V0 al cuadrado, RT a la cuarta. ¿Sí teníamos eso? Sí. Entonces ya sustituimos eso entre G cuadrada MT al cuadrado, pues de nuevo es nada más es G cuadrada RT a la cuarta por M cubo. M al cubo, perdón. Ay, me faltó una cosa aquí. Perdónenme. Déjenme ponerles esto por acá. Me faltó aquí lo importante, que es beta cuadrado menos 1 por un medio de MB0 al cuadrado. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Sí, porque me estaba quedando como de esto no va a dar dimensionalmente. Esta masa se nos va con esta masa de acá. Este g cuadrado con RT a la cuarta se nos va con este g cuadrado de RT a la cuarta. Me voy a poner otro color. G cuadrado de RT a la cuarta, g cuadrado de RT a la cuarta. Este v0 al cuadrado se nos va con este v0 al cuadrado. Y este en medio se nos va con este 2. Entonces esto nos va a quedar beta al cuadrado, ¿no? Porque es 1 más beta al cuadrado menos 1. Entonces va a quedar beta al cuadrado. Entonces estamos sacando que la excentricidad, esto es al cuadrado, perdón. Estamos sacando que la excentricidad al cuadrado es igual a beta al cuadrado. Entonces la excentricidad es igual a beta.
Y ahora sí ya tenemos lo que nos pedían, ¿no? Que es que damos el similado recto L y la excentricidad epsilon en términos de R0 y de beta. Y bueno, el 2.2 es realmente bastante sencillo. Calcule el ángulo alfa entre el eje mayor de la de la nueva órbita y el vector posición en el momento o del impulso accidental. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Puede salir en un renglón. Suma las velocidades. Puede ser, realmente puede ser. Pero mira, simplemente es cuestión de notar esto. La posición en función del ángulo es el semilado mayor, ¿cómo era? Semilado recto, perdón. El semilado recto, L, que es el que llamo calculemos, entre uno menos epsilon coseno de teta, que es justamente la ecuación que nos están poniendo aquí. Por eso les digo que fueron bastante amables al ponerlas. Esta de aquí, que de nuevo, también ya la obtuvimos la vez pasada, o sea, realmente no tiene gran complicación porque ya la hayamos obtenido. Y no olviden darle el sentido físico a las cosas que estamos teniendo. Ese ángulo es justamente el ángulo que tiene el vector posición con respecto al semieje mayor. Entonces, pues literalmente es nada más sustituir. ¿Qué es lo que vamos a saber? Como en el momento del impacto la elipse va a quedar algo así. Entonces, como en el momento del impacto, bueno, no del impacto, más bien del impulso que no queríamos, vamos a tener un ángulo de... No, creo que estamos usando lo que queríamos demostrar en ese sentido. Entonces, nada más vamos a ponerlo así. R de alfa va a ser R0 entre uno menos beta coseno de alfa. O sea, olviden lo que les estaba diciendo antes de la elipse va a quedar así y no sé qué más. O sea, eso, o sea, creo que sí podrá ser un buen argumento, pero creo que les... No, creo que no puede ser buen argumento, porque creo que están usando lo que querían ustedes probar. Entonces, sí, no me hagan caso en ese sentido. Lo que sí es que esto sí pasa. O sea, R en alfa sí tiene que ser esto. Tomando en cuenta, lo voy a poner en azul, que L es R0 y epsilon es beta, que es justamente lo que habíamos obtenido antes. ¿Monta? ¿Monta L0? Ya perdí L0. ¿No escribimos L0? Sí lo escribimos, ¿no? Sí, aquí está, perdón. Esto de aquí. Justamente fue la primera parte de obtener el semilado recto en términos de lo que ya teníamos. Entonces, L es R0 y epsilon es beta, que es lo que ya habíamos obtenido. Ahora, en el momento del accidente, lo que está sucediendo es que estamos a una distancia R0 del foco de la cónica que vamos a obtener. Este, entonces, esto tiene que ser igual a R0, justamente porque esto es la condición que teníamos en el momento del accidente. Entonces, pues es simplemente despejar. Esto implica que uno menos beta coseno de alfa tiene que ser igual a uno, lo que implica que alfa tiene que ser igual a pi medios. Entonces el ángulo entre el semieje mayor y el radiovector en el momento del accidente va a ser de pi medios. Va, por eso les decía que era un poco corto. Hay ahora una pregunta bastante conceptual igual. Ahorita que les estaba diciendo que en el momento en el que se va a tener la elipse, ¿por qué podemos asegurar que es una elipse?
Es algo que vimos la vez pasada. Y la clave está. Ah, creo que no dice. No, entonces no podemos asegurar que es una elipse. Pero si yo les digo que esto sucede, es decir, que el impulso que va a tener el satélite en el momento del accidente es menor que la velocidad inicial que se tenía, ¿por qué podemos decir que entonces el satélite va a seguir una trayectoria que es una elipse? Pero así dice, ¿no? Ahí dice que supongas que beta es menor que uno. ¿Ahí dice? Sí, al principio del 2. Ah, tienes toda la razón. Dices, Javi. Entonces, bueno, sí lo dice. Entonces, bueno, aquí es un poco más claro incluso, porque ya lo están diciendo directamente beta. Entonces, ¿por qué si beta es menor a uno es una elipse? Pero básicamente se dice que es una elipse porque la beta es la excentricidad, ¿no? Entonces, si tienes una excentricidad menor a uno, eres una elipse. Y bueno, evidentemente no, también podría ser una circunferencia, porque entonces, sí, justamente, o sea, no podría ser una circunferencia, sí, pero ese sería en el caso específico en el que el cambio en el que el impulso sea cero, justamente para que beta sea cero, la excentricidad sea cero y entonces sea una elipse, una circunferencia, perdón, que tiene sentido, porque si no tiene ningún impulso en el accidente, pues entonces va a seguir la trayectoria que ya tenía. Pero va, entonces ya quedó el 2.1. Ah, no, el 2.1 no era. ¿Qué estamos haciendo? ¿El 2.2? Sí, el 2.2. Si quieren, ya vamos a acabar con este pronto porque también quiero hacer un ejercicio de un selectivo, que lo vi y me pareció bastante bonito y bastante simple para hacer un selectivo. Bueno, el 2.3 les está pidiendo que calculen el perigeo y el apogeo. Bueno, sí, el perigeo y el apogeo. Y pues bueno, eso ya para acabar, porque si no, creo que nos vamos a tomar mucho tiempo en responder. Pues bueno, el apogeo, pues justamente va a ser cuando el radio, o sea, por definición, el apogeo es cuando tenemos como la mayor distancia con respecto a la Tierra. Incluso no sé si habían oído el término de afelio perihelio. Entonces, el apogeo justamente es cuando pasa eso. Entonces, ¿cómo podemos obtener la expresión para el apogeo? Bueno, pues simplemente, Optimizando la expresión para R de teta, ¿no? justamente, una vez que tenemos esto, pues justamente el máximo se va a alcanzar cuando lo de abajo sea mínimo. Y como epsilon, o bueno, esto ya sabíamos que era R y que era beta. Y justamente como beta es menor a uno, si fuera uno habría un problema, porque justamente no hay máximo de la función. Porque entonces sería, o sea, si por ejemplo, R máximo sería justamente cuando lo de abajo sea mínimo, o sea, simplemente por matemáticas. Entonces eso va a suceder si teta vale cero, y eso pues básicamente quiere decir que el R máximo va a ser L entre uno menos beta. Y el R mínimo es cuando lo de abajo valga lo más que pueda, que es justamente cuando teta valga pi medios. No, ¿cuál pi medios? Perdónenme. Pi.
Y entonces el R mínimo, pues justamente va a ser el entre uno más beta. Y esas son las dos expresiones que había que obtener. Dense cuenta que si beta hubiera sido mayor o igual a 1, habría un problema justamente para obtener el máximo, que tiene sentido tanto matemáticamente como físicamente. Matemáticamente es porque, pues eso se va al infinito, ¿no? O sea, cuando teta tienda a... Bueno, más bien cuando beta coseno de teta tienda a 1, R se va a ir al infinito. Y físicamente tiene sentido porque cuando beta es mayor mayor o igual a 1, o es una parábola o es una hipérbola. Y una hipérbola se ve así, y una parábola se ve así. Digamos, aquí está el sol, ¿no? Voy a poner aquí el sol. No lo voy a poner en la segunda rama. Bueno, aquí sería la Tierra, no sería el sol. Entonces, justamente no hay una distancia máxima, porque se va al infinito. O sea, realmente no hay distancia máxima en ese sentido. Entonces, esa es la razón física de por qué no lo podamos obtener si beta fuera diferente de... Bueno, si fuera beta no fuera menor a 1. Y pues bueno, el último problema es determinar el periodo de la nueva órbita. Bueno, nada más como nota, a lo mejor nada más me interesa a mí, pero apogeo viene bueno, tanto perigeo como apogeo viene del griego. O sea, perigeo viene de peris, según recuerdo, y geos, ¿no? Y apogeo viene de apos y geos, igual. Y bueno, geos es tierra, por eso geografía, geología, geometría, cosas así. Apos es lejos y peris es cerca. Entonces es una cosa bastante linda, por si les interesan los idiomas. Pero bueno, eso es como nota aparte. Ahora sí, determinar el periodo de la nueva órbita T como función de T0 y de beta. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, calcular el valor numérico, pues eso no nos importa realmente. O sea, si están haciendo la IFO, sí, pero realmente nada más es hacer una sustitución, entonces realmente no hay tanto chiste. ¿Cómo haríamos el 2.4? Determinar el periodo de la nueva órbita, la cual sabemos que es una elipse, en función de T0, que es el periodo de la órbita geosíncrona, con Kepler. Justamente, Jesús, con Kepler sale. Y ya con esto ya los dejo libres de esto. Quería también ver si hacíamos otro problema, pero los noto un poco apagados, entonces yo creo que sería bueno que descansen. Pero bueno, justamente lo que hay que hacer es utilizar la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler nos dice que el cuadrado del periodo entre el semieje, perdón, el semieje no, el eje mayor al cubo es una constante. Entonces esto en particular, como es una constante, tiene que ser igual a esto. Y pues bueno, es cuestión simplemente de sustituir y tomar en cuenta que el eje mayor justamente va a ser la posición máxima más la posición mínima entre dos, ¿no? Porque es el semieje mayor. ¿Sí? O sea, tenemos, digamos, aquí la Tierra. Lo que acabamos de calcular, este es el apogeo, que es R max. Este es el perigeo, que es R min. Entonces, la suma de ambos es el eje mayor. Y si lo dividimos entre dos, pues es el semi-eje mayor. O sea, del puro nombre semi es mitad, ¿no? Entonces, este es A. Por eso es que podemos asegurar eso. Y bueno, ustedes sustituyen allí y ya les quedó. Y ya con eso ya pues, podrían darse por bien servidos en la iPhone. Bueno, en ese iPhone en particular. Realmente lo que queda de ese iPhone no es tan complicado, creo. Creo que es cuestión ya como de órbitas generalizadas.
Calcula el mínimo necesitado para. Ah, no, ese sí está bueno. No, vamos a hacer este. Sí, vamos a hacer este. Ustedes disculparán. Creo que esto es bastante importante. Dice, calcula. Si no hay más texto acá, no. Dice, calcula el mínimo parámetro de impulso. Es decir, cuál es la mínima beta que acabamos de calcular. Necesaria para que el satélite escape la gravedad de la Tierra. Esto es algo bastante, pues, intuitivo. O sea, se los acabo de decir. ¿Cuándo es que no tenemos un apogeo? Justamente, Jesús, cuando es mayor o igual, porque también podría ser igual. Porque cuando es igual a uno es cuando es una parábola. Y justamente en estos casos, cuando no hay apogeo, es que no se puede, no regresa, o sea, no tiene como esa posibilidad de escapar a la gravedad de la Tierra. Que justamente tiene un apogeo, o sea, tiene como una distancia máxima en la que se puede alejar antes de regresar. Entonces, la beta mínima, pues justamente va a ser uno. O sea, realmente creo que no era tan difícil de ver, justamente observando qué representa físicamente beta. ¿Sí? Vale. ¿Qué sí? Determina en este caso el acercamiento más pequeño, o bueno, como el acercamiento, el mayor acercamiento sería la palabra, el mayor acercamiento del satélite al centro de la Tierra en esta nueva trayectoria, en función de R0. ¿Cómo hacemos eso? Es exactamente lo mismo. De hecho, no hay que hacer gran cosa. Ya hemos obtenido que R mínimo era L entre uno más beta, ¿no? Entonces, el R mínimo va a ser L entre uno más beta, y esto es R0, como ya habíamos demostrado, entre uno más uno, que es R0 medios. O sea, la mitad del radio de la órbita geosíncrona que teníamos inicialmente. Ay, bueno, me faltó la comita. Y ya, pues esa fue la pregunta 3. Y la pregunta 4, si ustedes se dan cuenta, nos fuimos como por casitos. Es algo muy bonito. Por eso les decía que este problema es muy bonito y que como que me contiene todo. Iniciamos con una órbita circular, es decir, de excentricidad cero. Continuamos con una órbita de excentricidad mayor a cero, menor a uno, que es una órbita elíptica, sí. Luego pasamos con una órbita de excentricidad uno, que es la parábola, que es el mínimo parámetro para que la Tierra escape de la gravedad de la Tierra. Y luego vamos a suponer que beta es mayor a uno, que es justamente la velocidad de escape. No les ponen ahí uno porque si no les estarían dando la respuesta. Entonces, ahora estamos en una trayectoria hiperbólica y les preguntan, determine la velocidad residual en el infinito como función de B0 y de beta. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, creo que eso es un poco más complicado de ver. Entonces les doy una pista. La energía inicial que teníamos, comparamos. Sí, justamente hay que comparar. La energía inicial que teníamos, si ustedes se acuerdan, la calculamos y era un medio de mv0 al cuadrado por beta al cuadrado menos uno. Y la energía final que queremos no es 4.1. Tienes toda la razón. Perdóname. 4.1. Y la energía final que vamos a querer, pues es justamente la energía que va a tener, la energía cinética que va a tener el cuerpo en el infinito. Lo pueden ver de dos formas. O sea, tanto que esta es la velocidad como,
lo más que se puede dar de energía a la velocidad, a la energía cinética como para que se pueda ir al infinito. O también que en el infinito la energía potencial gravitacional es nula, porque el radio vector tiende a cero. Tiende a infinito, perdón. Entonces, pues bueno, justamente como decían, hay que comparar. Por conservación de la energía, lo que vamos a tener es esto. Y pues justamente esto va a ser que la v infinito vaya a ser beta al cuadrado menos 1, v cero. Y dense cuenta que esto tiene sentido físicamente, porque si beta fuera 1, la velocidad en el infinito sería cero, que es justamente la velocidad, bueno, más bien, justamente el parámetro de impulso necesario para que la Tierra escape de la gravedad, para que la Tierra, perdón, ya estoy muy distraído. Es justamente el impulso necesario para que el satélite escape de la gravedad de la Tierra, de tal forma que sea mínimo. Y que sea mínimo quiere decir que su velocidad en el infinito sea cero. O sea, que apenas, entre comillas, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene decir eso? Que apenas si llega al infinito. Esa es la, digamos, el impulso mínimo. Y bueno, cuando beta es mayor a 1, pues ya tiene más sentido esto, porque entonces vamos a darle más impulso del impulso mínimo, entonces va a llegar con más velocidad al infinito. Eso es básicamente lo que nos está diciendo esta ecuación. Luego nos dice, obtenga el parámetro de impacto del escape asintótico en términos de R0 y de beta. ¿Cómo hacemos eso? En una palabra. Bueno, en tres. Dos son sustantivos y una es una preposición. Bien, Jesús, justamente, pero te falta un sustantivo. De algo. Sí, justamente. El algo es momento, momento angular. Sí, justamente es momento. Entonces, lo que te tiene que conservar es momento. ¿Tenemos un momento inicial? Sí. Este de aquí. Este mero de aquí. Tenemos si ustedes se dan cuenta, esa es como la trayectoria que seguía el satélite con beta mayor a 1. O sea, nada más es como una notilla allí, que no hayamos hablado mucho del dibujo. Entonces tenemos el momento aquí. Y prácticamente tenemos el momento aquí, en el infinito, entre comillas. Chéquense. Aquí ya que nos están dando el dibujo, ya no voy a dibujar yo. El momento aquí, como ya lo habíamos calculado, L0, es mv0 r0. Sí. Y el momento acá, voy a quitar esto, va a ser el radio vector r. Vamos a poner el f, así, en vector. Va a ser p en el infinito, entonces mejor vamos a poner en lugar del f el infinito. Plus v infinito. Y esto simplemente es m por v infinito cruz. ¿Qué estoy haciendo? Perdón. R infinito. Plus R infinito. Este, y pues bueno, si ustedes se dan cuenta, esta R, pues estamos hablando de un vector infinito, entonces no tiene mucho sentido matemático, pero por algo estamos en la Olimpiada de Física. Entonces, este vector R que está en el infinito, por así decirlo, este, va a tener una componente horizontal y va a tener una componente vertical.
Si ustedes se dan cuenta, esto va a ser R. Bueno, esto ya está marcado como B, perdón. Entonces esto lo vamos a dejar así. Y eso lo vamos a marcar como qué letra griega les gusta. A mí me gusta mucho la Xi. Se ve muy rara. Entonces me gusta mucho. Vamos a ponerle Xi. Si ustedes se dan cuenta, la horizontal es paralela a la velocidad de infinito. O sea, como se ve en el dibujito. Entonces el producto cruz pues va a ser cero. Entonces realmente lo que nos interesa es esa B. ¿Qué es lo que nos está implicando? Que esto va a ser igual a m por la velocidad de infinito. Aquí me faltó un velocidad de infinito. Por b. Y ya, ahora sí podemos utilizar conservación del momento. 4.2. M, b, v infinito es igual a m, r0, v0. ¿Qué nos están pidiendo? El parámetro de impacto, ¿no? Entonces, perdón. Claro que sí. Le agrando si quieres. Una vida. No, ese es en el 4.3 al parecer. Determina el ángulo phi de la cosa esta asintótica. Sí, ese va a estar bueno, ¿eh? Bueno, realmente no está tan difícil tampoco. Pero bueno, ahora sí. Esto nos va a quedar que es V0 entre V infinito, R0, me parece. Sí. Y esto simplemente es 1 entre la raíz de beta al cuadrado menos 1 por R0. Y ya, esto es lo que los que querían obtener. Y pues bueno, ya de últimas, sí me quedo aquí. Lo que les está pidiendo es el ángulo phi de tal forma que obtengamos, pues básicamente cuál es o sea, perdón, ese es el radio que tiende al infinito. O sea, aquí los están cortando porque no pueden dibujar un dibujo infinito, evidentemente, ¿no? Pero este es el radio, en este ángulo es el radio en el que el radio, perdón, tiende a infinito. Entonces lo que les está pidiendo es justamente el ángulo entre ese punto donde se da el infinito y el inicial que teníamos. Pero de nuevo, simplemente es como ver eh, la geometría de la cosa esta. O sea, podemos obtener esto. Eso lo llevamos acá. Este. Entonces, lo que podemos obtener, perdón, es este ángulo de aquí. Justamente porque aquí estábamos empezando a medir desde acá. Si ustedes se acuerdan desde acá, estábamos como diciendo la elipse que empezaba desde aquí y nos íbamos acá, ¿no? O sea, nuestra ecuación, ¿cuál era? ¿Dónde está la ecuación? Ya la perdí. Ah, aquí está abajo, perdón. Esta. Entonces, en el ángulo cero, lo que obteníamos nosotros, sí, en el ángulo cero lo que obteníamos nosotros era el momento en el que uno menos c, bueno, en el que el radio era mayor y cuando teta valiera pi es cuando fuera menor. Entonces, justamente lo que estábamos haciendo es obteniendo eso. Entonces, lo que podemos hacer básicamente es partir este ángulo en dos cachos. El que efectivamente podemos obtener, que es este, y sumarle pi medios. ¿Por qué? Porque es básicamente el, ángulo que tenemos.
perdón, se me fue el avión, que tenemos entre el semieje mayor y el punto en el que ocurrió el accidente. Entonces, usando nuevamente la misma ecuación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues queremos justamente que el denominador de esa cosa se nos vaya a cero para que sea asintótico. Entonces, ¿cuándo es que sucede esto? Pues simplemente cuando teta sea el arcocoseno de uno entre beta. Entonces, el ángulo que nosotros queremos justamente es teta más pi medios, que esto es pi medios más arcocoseno de uno entre beta. Y ya acabamos una IFO. Entonces, pues nada más era eso en esta IFO. Realmente no había tanto. Bueno, sí, creo que estaba un poco difícil. Sobre todo la parte de donde empiezan las cosas cuando beta es igual a uno y demás. Pero creo que hay IFOs más difíciles. O sea, creo que esta estuvo muy linda y fue muy lindo que les pusieran las ecuaciones. Pero bueno, creo que con eso ya podemos resolver cualquier cosa de gravitación no tan difícil. La segunda cosa que quería ver con ustedes hoy, 2 segundos, ¿es este? Creo. Perdón, ¿eh? Creo que no subí nada. Sí, me faltó. Denme 2 segundos. Lo que lo subo, creo que sí se lo subí en el grupo, ¿no? Ah, no, no, no se lo subí. Se los mando. 2 segundos. Ya quedó, ya les mandé la segunda parte de lo de que nada más nos queda media hora. Entonces creo que sí nos va a dar tiempo. Nada más quería hacer el problema 5. El problema 6 es un poquito más de lo mismo. Entonces realmente como que no me interesa mucho en este momento. Pero el problema 5 sí. Es un problema de selectivo, que creo que es lo que tienen más cercano y a lo mejor lo que les da más miedo. Que se ve muy feo, pero en realidad es bastante sencillo. Realmente no tengo forma de verificar si lo que hice está bien. Entonces, si ustedes ven que hago algo raro, díganme, por favor. Este, pero déjenme abrírselos aquí para que puedan verlo, en caso de que no puedan abrir su celular o demás. Denme 2 segundos, perdón, perdón. Ya quedó. Ahora sí se los abro. No, pues sigue sin quedar. A ver. Ah, ya quedó, ya quedó, ya quedó. Ahora sí. Men. Básicamente lo que dice es que un alambre tiene forma de circular de radio R igual a 1 metro, está situado en el plano XY, lleva insertado una cuenta de collar de masa M. Nos dan el coeficiente de fricción entre el collar y el alambre, que es de 0,2 y además es constante. Y al collar se le da una velocidad v0. Y lo que nos dicen es, determina el ángulo que recorre la cuenta hasta que se detiene. Y aquí sí me gustaría, bueno, no sé, los oigo un poco callados, entonces yo creo que no sería buena idea. Pero me hubiera gustado como que lo hiciéramos juntos. Pero bueno, este, pues bueno, lo primero que siempre se hace en problemas de mecánica es o usar la segunda ley de Newton como en lineales o como en sistemas lineales. Y la segunda ley de Newton como en de torcas para sistemas rotacionales. Y como aquí estamos rotando, pues sería buena idea iniciar con eso. Yo creo que incluso puede quedar en esto de aquí, pero para que quede más limpio, vamos a hacerlo aquí. Lo voy a poner bonito.
Em, ahora sí. Este, pues bueno, les decía, lo primero que hay que hacer es, bueno, lo más prudente por hacer es poner la segunda ley de Newton en rotacional. Entonces, las torcas que van a actuar sobre el sistema van a ser la fuerza de fricción que va a generar el anillo sobre la cuenta y nada más, o sea, realmente todo lo demás, bueno, todo lo demás nada más dos fuerzas, ¿no? O sea, la fuerza gravitacional que va para acá. ¿No tengo noticias de selectivos? No, realmente no. Les fallaré si les digo que sí. No, no han habido muchas noticias que yo sepa. O sea, a lo mejor sí, pero que yo esté como consciente de ellas. No. Sí, ahorita están como, seguramente como organizándose en las altas esferas. Entonces realmente no les podría decir nada acerca de eso. Pero yo creo que están cerca. O sea, realmente no creo que, híjole, 2 semanas sí es mucho. O sea, este fin yo creo que ya sería muy precipitado. Puede ser, ¿eh? O sea, realmente no les estoy asegurando que no sea este fin. Pero yo creo que este fin probablemente no sea. Probablemente. Yo diría que lo más probable es que sea el próximo. Eso es algo que ya es mi opinión, ¿eh? O sea, no lo tomen como algo que estamos hablando de los coordinadores. O sea, eso es algo que yo creo. Yo creo que lo más probable sea el próximo fin. Y a lo mucho, dentro de 2 fines. A lo mucho, o sea, les digo, yo creo que ya más que eso no es posible, porque ya hay que tomar en cuenta que hay que iniciar el segundo selectivo. Y es cosas de electromagnetismo, relatividad cuántica y cosas así. Pero sí, no tengo muchas noticias oficiales, perdón. Pero bueno, regresando a esto, la fuerza gravitacional y la fuerza normal, pues son perpendiculares al radiovector, ¿no? O sea, lo voy a poner en otro colorcito. El radiovector va así, la fuerza gravitacional va justamente en el vector normal, la fuerza normal, perdón, y la fuerza gravitacional va para el otro lado. Entonces esas fuerzas no ejercen ninguna torca, pero lo que sí ejerce una torca es la fuerza de fricción. Y justamente la fuerza de fricción, ¿qué va a hacer? Y no se lo voy a poner acá. Bueno, sí, aquí, para que tengan el dibujito. ¿Qué es la fuerza bueno, ¿qué va a ser la fuerza de fricción? ¿Cuánto va a ser? Perfecto, sí, desacelera. A lo mejor estoy hablando muy mal, perdón. Soy chilango. Este, ¿Qué va a hacer? Perdón. Maravilloso. Mu por la fuerza normal. ¿Y cuánto vale la fuerza normal? Mg. Eso es una muy buena observación, pero fíjate que no solo va a ser mg, sino sería algo muy sencillo, o sea, realmente sería algo muy, o sea, nada, sería como que estamos desacelerando una cajita en un piso, entonces, en un piso rugoso. Entonces, realmente, si bien es una buena observación, fíjate que también está actuando la fuerza centrípeta. Bueno, en este caso centrífuga. Les digo que no existe, pero en el marco de la cosa esta de la cuentita, es una fuerza ficticia que ella está sintiendo. Entonces, exactamente, o sea, esta fuerza también está actuando y esta fuerza tiene una magnitud, justamente, y esta fuerza tiene una magnitud de, digamos, FC. Lo voy a poner acá, ya para que se quede bueno. La fuerza centrípeta va a ser mv cuadrada entre R. La fuerza gravitacional va a ser mg entre, entre nada, perdón. Entonces, la fuerza total en norma va a ser la fuerza gravitacional al cuadrado más la fuerza centrípeta al cuadrado, que esto va a ser m cuadrado g cuadrado más m cuadrado b cuadrada, b la cuarta, perdón, entre r cuadrada. Y esto posiblemente va a ser m entre r
raíz cuadrada de R cuadrada G cuadrada más V a la cuarta. ¿Están de acuerdo? Incluso en lo mejor en lugar de poner fuerza total, vamos a poner fuerza normal. Va. Porque ciertamente no es total porque no estamos ni siquiera considerando la fricción. Entonces, fuerza normal, que es la que sí nos interesa. Entonces, justamente como nos estaba diciendo Jesús, la fuerza de fricción va a ser el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y esto pues simplemente va a ser m por mu entre r, raíz cuadrada de r cuadrada, g cuadrada, más v a la cuarta. Entonces ahora sí podemos poner nuestra ecuación dinámica rotacional. La torca, que por cierto es I por omega punto, va a ser igual a la fuerza de fricción por el radio. Y esto pues justamente es m por mu, raíz cuadrada de r cuadrada, g cuadrada, más v a la cuarta. ¿Va? ¿Todo bien hasta aquí? Este... Y bueno, en este mismo problema les están dando hints. Creo que se me olvidó decírselos en ayuda. Esta primera ayuda ya la usamos. Es justamente lo que les estaba diciendo, que si bien tiene una componente en Z, que es justamente el peso, también hay una componente radial. Creo que me faltó enseñarles los puntos de ayuda. Entonces, esto ya lo usamos, digamos, como de las ayudas. La fuerza de fricción es la que causa que se detenga la cuenta. Escribe la segunda ley de Newton para la fuerza de fricción, denota como es al arco de que se desplaza la cuenta. Esto como que tenemos la mitad. Ahorita les digo por qué tenemos la mitad. Y lo demás todavía no lo hemos usado hasta el momento. Entonces ya tenemos esto. Ahora, el momento de inercia de la cuentita, pues simplemente va a ser mr al cuadrado, porque es una masa puntual girando. Y omega punto va a ser la aceleración, perdón, la aceleración tangencial entre el radio. Y esto va a ser m por mu raíz cuadrada de r cuadrado, g cuadrada, más b a la cuarta. Y esto va a implicar que esto es mr por la aceleración. Es igual a m. Es más, vamos a cancelar de una vez las m's. Este m se va con esta m. Entonces nos va a quedar que RA es igual a mu por raíz cuadrada de r cuadrada, g cuadrada más b a la cuarta. Y esto va a implicar que b puntito, es decir, la aceleración, va a ser mu entre r, raíz cuadrada de r cuadrada, g cuadrada más b a la cuarta. Y si ustedes se dan cuenta, si hubieran usado la segunda ley de Newton desde un inicio, les hubiera quedado eso. O sea, realmente les hubiera quedado lo mismo. Nada más que sí les sugeriría iniciar como, si algo está girando, es que hay que usar las ecuaciones de dinámicas rotacionales. Eso es algo que a mí siempre me sirvió. Porque luego habría que tomar cosas que la segunda ley de Newton no te daban. O sea, alguna torca que a lo mejor te ayudaba en algún sentido, o definirte las torcas en un punto tal que se cancelaran un buen de fuerzas, cosas así. Entonces, si algo está girando, yo le sugeriría directamente, así como un atajo mental, pensar en dinámica rotacional. Aunque en este caso, si hubieran usado dinámica, digamos, como lineal, pues les hubiera quedado también. Entonces, en ese sentido, como que fue un poquito inútil mecánicamente iniciarlo así. Pero bueno, así es la vida. Entonces ya tenemos esta ecuación. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Diferencial. Bueno, esta es una ecuación diferencial ordinaria, no lineal, autónoma,
de variables separables. ¿Esto por qué nos es útil? O sea, definir todo esto. No lineal, pues realmente como que no nos es útil. O sea, realmente como que el no lineal en física, pues nada más implica más cuentas. Eso es algo más lamentable. Pero autónoma sí es muy útil, porque autónoma significa que nosotros no nos tenemos que preocupar, por ejemplo, no sé si se acuerden del problema este de la gota cayendo de la nube, donde sí aparecía V y sí aparecía T. No nos tenemos que preocupar por T. Y de variables separables significa que podemos separar, como decía Jesús, creo. Sí, justamente, separable y aplicar cadena. Y separable significa que lo podemos resolver como sabemos resolver ecuaciones simples. Por ejemplo, la ecuación de nuevo de la gota de agua que cae desde el cielo no era separable. Tanto así que tuvimos que decir, uy, bueno, por análisis dimensional tiene que tener esta forma y luego vemos cuál es el coeficiente. No sé si se acuerden. Fue un problema bastante talachudo. Pero bueno, justamente podemos hacer variables separables. Nos va a quedar, en lugar de b punto, ya voy a poner dv entre dt y separar como buen físico. Nos va a quedar dv r cuadrado g cuadrada más v a la cuarta es igual a mu entre r por dt, integral, integral. ¿De dónde a dónde las van las integrales? Desde b0 y 0 hasta 0 y t. Perfectísimo. Maravilloso. Desde b0 hasta 0 y desde 0 hasta t. Va. Para no abusar, 0t. Ay, qué formal. Sí, sí, o un buen matemático usaría otra t o una t prima, porque está usando una t aquí. O sea, para no utilizar la misma variable de integración que el límite de integración, utilizan diferentes letras. A mí siempre se me va la onda con eso. O sea, realmente ya llevo 2 años en la carrera y sigo escribiendo cosas así. Realmente como que es por formalidad, pero sí. Entonces, bueno, era una nota al pie. Entonces, justamente tenemos que hacer eso. Ahora, ¿cómo hacemos la primera integral? Nos la dan, casi nos la dan, casi. Lo que nos están dando es a cuadrada más x cuadrada. Lo que tenemos nosotros es a cuadrada más x a la cuarta. Y además no estamos usando este de aquí. Por el camino del que vamos sí sale. O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero va a ser mucha más talacha. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho desde un inicio? Voy a poner aquí puntitos de sí sale, pero. Y ya como carita de muerte, ¿no? O sea, ahí está. Y esto lo voy a poner como ideas. Lo que pudimos haber hecho, por ejemplo, como no nos preguntan por el tiempo en el que se detiene, sino en la distancia o el arco que recorre hasta detenerse, realmente no es como que nos importe mucho el tiempo en ese sentido. Entonces lo que vamos a hacer es una regla de la cadena o cancelar diferenciales, dependiendo si eres matemático o si eres físico. A mí me gusta verlo más físico porque es más intuitivo, más físico, por eso es físico. Pero bueno, lo que tenemos es que dv entre dt, que es lo que tenemos aquí, eso es dv entre dt, lo podemos escribir como dv entre dx por dx entre dt. Entre dt, perdón, entre d. Ah, no, sí, sí estoy bien, perdón. ¿Por qué? Aquí viene la cosa esta de matemático físico.
Si tú eres matemático, porque si b está en términos de x de t, entonces la derivada de x va a ser, perdón, la derivada de b evaluada en x de t multiplicado por la derivada de x en t, por regla de la cadena. O sea, es vil regla de la cadena, que es justamente lo que tenemos aquí. Si nosotros somos físicos, pues simplemente lo que vamos a tener es que esto se cancela y nos queda esto, ¿no? O sea, digamos, a mí me gusta verlo más como físico porque se ve un poco más sencillo, más intuitivo. Pero bueno, el punto es que podemos hacer eso. Pero ¿esto qué es lo que nos implica? Que b punto es igual a la derivada de b con respecto a x por b. ¿Ve? Y esto de la ecuación uno, esta la vamos a poner como ecuación, no sirve. Y esto de la ecuación uno, lo que nos va a decir es que dv entre dx por b es igual a ¿qué? Mu entre r por la raíz de r cuadrada, g cuadrada, más b a la cuarta. Justamente. Y ahora sí podemos hacer una cosa un poquito más útil para obtener lo que nos están pidiendo. Que es, va a ser v entre dv, r cuadrada, g cuadrada, más v a la cuarta, es igual a mu entre r de x. Ahora sí, esto le vamos a llamar ecuación 2. Y ahora sí ya tenemos una integral de la forma x de x entre raíz de a cuadrada más x a la cuarta, que no es esta. O sea, seguimos en problemas, porque no es la que nos están dando. Justamente, Álvaro, ese es el cambio, la sustitución que hay que utilizar. Como Álvaro propone, ya hizo una barbaridad. Él les puso una página aquí que no iba. Bueno, ahorita les escribo allí, no sé, una receta para un flan, cuando le suba las notas. Este, segundos, ya quedó. Entonces, el cambio que hay que utilizar, como nos está proponiendo Álvaro, es v cuadrada es igual a, ¿qué propusiste? Perdón, igual a x. Híjole, a lo mejor podría servir. Chance y no solo no, chance y no solo podría servir, sino que sería mejor. Porque nos están diciendo que había que marcar al arco como ese, ¿no? Algo así nos estaban pidiendo. Qué bueno que lo notaste. Algo así de. Sí, denota como este el arco que se desplaza a la cuenta. Entonces no era X, era ese. Bueno, las notitas estas de matemático y físico las voy a dejar. Em, no, pues mejor ya que voy a usar el rojo. Perdón, ¿eh? B de S de X es B' en S de X por X punto y físico es dV entre DS por DS entre DT. Se cancelan. Y esto es dV entre DT. Ahora sí. Y aquí era DC. Y ahora sí, podemos utilizar la X que nos estabas proponiendo. Este, si no, ya no hay ninguna X por allí salvaje. Mm. Entonces, 2V de V va a ser igual a dx. Pero básicamente esto nos implica que B o de V es igual a un medio de dx. Entonces esto, de la ecuación 2, lo que vamos a obtener es que dx
entre 2 raíz de r cuadrado g cuadrado más x al cuadrado es igual a mu entre r ds. Pero esto pues básicamente quiere decir que dx entre raíz de r por g al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2 mu r ds. ¿Sí, no? Sí. Y ahora sí, hay que integrar. ¿Y cuáles son los límites de integración? De nuevo, v0, nada más que aquí sería al cuadrado, porque justamente como estamos integrando con respecto a x, y x es v al cuadrado, es v0 al cuadrado, pero el cero se queda igual, sí, porque 0 al cuadrado es 0. Y ds es 0, es perfectísimo. Y ahora sí podemos utilizar la expresión que nos estaban dando, porque justamente tenemos lo que necesitamos. Uy, quise. Podía recortar, ¿no? Creo que sí. Sí. La verdadera pregunta es por qué no hice esto desde antes en lugar de hacer notas en un lado y notas en el otro. Pero bueno, es aquí. Sí, es aquí. Y ahora sí ya podemos utilizar esa identidad. Nos va a quedar que esto es logaritmo natural de x más raíz cuadrada de r cuadrada g cuadrada más x al cuadrado, evaluado desde v0 al cuadrado hasta 0, es igual a 2 mu entre rs. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que el logaritmo natural de rg entre v0 al cuadrado más raíz cuadrada de r cuadrado g cuadrado más v0 al cuadrado es igual a 2 mu r entre r, s, perdón. Y esto ya por fin nos da lo que queremos. El arco que va a recorrer la cuentita, la longitud de arco que va a recorrer la cuentita hasta detenerse, va a estar dada por r entre 2 mu logaritmo natural de rg entre v0 al cuadrado más raíz cuadrado de r cuadrado g cuadrado más v0 al cuadrado. ¿Qué fue quedó esto? Voy a repetir acá abajo. Porque esto es un resultado importante como para que quede todo así. S es igual a 2, ya me equivoqué, R entre 2 mu, logaritmo natural de RG entre V0 al cuadrado más raíz cuadrada de R cuadrado, G cuadrado más V0 al cuadrado. Y ahora sí. Ahora, lo prudente, como les estaba diciendo desde la primera clase, porque esa fue la primera clase, es ver si esta ecuación tiene sentido. Y pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, si la velocidad inicial hubiera sido 0, entonces hubiera quedado RG entre RG, que eso es 1, logaritmo natural de 1 es 0. Entonces va a quedar que el arco que recorrió es 0 si la velocidad inicial es 0, que tiene sentido. Si el índice de, por ejemplo, si el coeficiente de fricción fuera 0, el arco recorrido se va a ir a infinito, que también tiene sentido, porque si no hay fricción, en la raíz no es b de 0 a la cuarta. Tienes toda la razón, gracias, Javi. Perdón, fue un error de... Entonces aquí también es el cuarto. Perdónenme, ¿eh? ¿Y ya no? Sí. Y que tiene sentido, porque si la fricción es nula, pues entonces con la más mínima velocidad, tú puedes irte sigue dando vueltas y vueltas por la primera ley de Newton.
Este, y ya, por ejemplo, si el coeficiente de fricción fuera muy grande, el arco recorrido tiende a cero, que nuevamente tiene sentido porque si la fricción es muy grande, pues casi no recorres nada. Y pues ya quedó. ¿Mm? Sí, ¿no? Este, y pues bueno, con eso más o menos ya tendríamos el primer ejercicio. ¿El segundo qué dice? Calcula cuál debería ser bla, bla, bla. Calcula cuál debería ser el valor del coeficiente de fricción para el que el collar volviese justamente a la posición inicial y ahí se detenga. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso es bastante sencillo. En el 2 nada más haces que S valga 2πr, justamente para que el arco recorrido sea pues la longitud el perímetro del anillo, y despejas mu. Entonces nada más lo que nos va a quedar es que mu va a tener que ser igual a R entre 4pi R. Ah, ni siquiera es R entre 4pi R. Bueno, o sea, sí es, pero entonces podemos dejarlo 1 entre 4pi. El logaritmo natural de RG entre B0 al cuadrado. Híjole, este parece una... RG entre V0 al cuadrado más la raíz cuadrada de R cuadrado, G cuadrada, más V0 a la cuarta. Y pues ahora sí ya quedó. Que tiene sentido dimensional porque el coeficiente de fricción no debería tener dimensiones, que es lo que nos queda, porque 1 entre 4pi evidentemente no tiene dimensiones y el logaritmo tampoco las tiene. Y como análisis dimensional adicional a lo que teníamos allá arriba, esa tiene dimensiones de R, porque es lo único que tiene dimensiones allí, entonces tiene dimensiones de longitud, que tiene sentido, y el logaritmo está bien definido porque su argumento no tiene dimensión, porque arriba nos va a quedar longitud cuadrada entre tiempo al cuadrado, y abajo nos queda exactamente lo mismo. Entonces todo está bien definido y pues ese fue un ejercicio del selectivo del 2016, creo. Sí, 2016. Este... Y pues bueno, ya son las 8. Nos dio justamente el tiempo. Déjenme dejar de grabar.